antirretrovirales, porque eso es otro capítulo completo y seguramente nos quedaríamos mucho más rato tratando pues de analizar los detalles de la terapia antirretroviral. Entonces nos vamos a centrar sobre todo en antivirales no antirretrovirales, o sea, los antivirales que no están hechos para el VIH, o en esos pues vamos a trabajar con mayor detalle. Lo primero, antes de comenzar a revisar bien el tema de los antivirales, es recordar la estructura básica de los materiales nucleicos, de los ácidos nucleicos, o sea, del ácido ribonucleico y del ácido desoxirribonucleico, ¿cierto? Estamos hablando de esta estructura que se repite y se repite en las cadenas de ácidos nucleicos, que es el nucleótido. Para yo tener un nucleótido, tengo que tener un grupo fosfato, tengo que tener una pentosa, que es en este caso una ribosa o una desoxirribosa, depende de si hablamos de ADN o ARN, y debo tener una base nitrogenada, que es una estructura heterocíclica que tiene nitrógenos incorporados en su esqueleto hidrocarbonado. Algunas de estas son grandes como las purinas, otras son pequeñas como las pirimidinas. ¿Por qué es importante tener esta estructura del nucleótido clara? Porque muchos de los antivirales que vamos a ver operan o trabajan con una estructura análoga al nucleótido o al nucleósido, que es el nucleótido sin grupo fosfato, y esa misma estructura al parecer se les da la afinidad química suficiente para interferir con procesos bioquímicos de los virus que les permiten a ellos replicarse. De alguna manera, al parecerse estructuralmente, estos medicamentos logran encajar en las proteínas de replicación viral o en las proteínas de ensamblaje viral, y por eso cuando ustedes lean análogo nucleotídico o análogo nucleosídico, es que el fármaco se parece estructuralmente a un nucleótido, que es base nitrogenada ribosa y grupo fosfato, o a un nucleósido, que es la base nitrogenada y la ribosa sin grupo fosfato. Muy bien, por eso es importante recordar la estructura de los nucleótidos. Véanla acá, pentosa, grupo fosfato, base nitrogenada. Bueno, antes de eso, quisiera comentarles, y es importante tenerlo en cuenta, que la tendencia de la materia a tener propiedades infecciosas es una tendencia universal que no solamente encontramos para los organismos vivos, y no solamente probablemente encontremos para la vida en la Tierra. Por eso es probable que a lo largo de nuestras vidas o de la vida de nuestra civilización tengamos encuentros con tipos de materia que tienden a contagiar al resto de la materia de sus estructuras, y eso es lo que caracteriza a una materia con una naturaleza infecciosa. Para un ejemplo cósmico, esto es lo que nosotros llamamos materia extraña, que es una materia que está dentro de las estrellas con mayor masa en el universo, que son ciertos tipos de estrellas de neutrones, y que se sabe ahora que cuando esta materia extraña entra en contacto con otros tipos de materia, la contagia de su estructura molecular y la puede alterar. Si algo como esta materia cayera sobre nuestro planeta o sobre nuestro Sol, podría alterar totalmente la estructura de la materia como la conocemos, y esa sería la peor de las infecciones, al menos con las que tenemos en el planeta, que son bacterianas y virales. Podemos tratar utilizando ciertos medicamentos o ciertas medidas preventivas. Bueno, la naturaleza infecciosa de la materia no solo la encontramos al nivel de la física más extraña que hay, que es la materia extraña, sino también a nivel de las proteínas, y por eso antes de meternos otra vez a hablar de ácidos nucleicos, no olviden que las proteínas también tienen una naturaleza infecciosa en ocasiones, y que básicamente lo que hacen es contagiar o hacer que el resto de la materia que rodean, y sobre todo la que tiene una estructura similar, pueda adquirir su misma conformación estructural o su misma conformación química, y esto es lo que hace que estas proteínas, por ejemplo los priones, puedan establecer infecciones. Entonces, imagínense que las infecciones van no solo tan abajo como los virus, que son todavía material genético con capacidad de replicarse, sino tan abajo como las proteínas, o tan abajo como estructuras de la materia que ni siquiera están organizadas como estructuras orgánicas. La naturaleza infecciosa de la materia va mucho más allá de la de las bacterias. A eso es a lo que voy. Está en la materia no orgánica, en la materia orgánica no replicadora, que son las proteínas, por ejemplo, y efectivamente en los replicadores. Los replicadores, como los virus, han evolucionado junto a nosotros. Esto es importante tenerlo en cuenta,
porque de alguna manera nuestro organismo y nuestro sistema inmunológico se ha venido adaptando a través de millones de años para combatirlos o para controlarlos e incluso para hacer algún tipo de simbiosis con ellos. Se sabe ahora que los virus con mucha frecuencia quedan enterrados en nuestro ADN y de alguna manera mueren y viven allí, porque nuestro ADN se sigue replicando, el virus ya no vive como un individuo, como un organismo acelular, sino que ahora vive en el interior de las células eucariotas del Homo sapiens sapiens. Cuando los virus hacen eso y se entierran en nuestro ADN, sobre todo lo hacen los retrovirus, son aquellos que tienen la capacidad de existir como ARN, pero transformarse en ADN e integrarse a nuestro código genético, a nuestro genoma. Dato interesante es que algunas proteínas que en realidad provienen de virus, como la proteína llamada hemo, son proteínas que son fabricadas, no el grupo hemo de la hemoglobina, sino la proteína llamada hemo, son proteínas que pueden sintetizarse en en las placentas humanas y circular en la sangre de las madres, y pasan de generación en generación, pero son proteínas que vienen o que entraron en nuestros ancestros, se cree que entre 100 y 200 millones de años atrás, y lo hicieron a través de los virus. O sea que estas estructuras que vamos a ver cómo combatir a través de estrategias farmacológicas han convivido tanto con nosotros que incluso son parte de nosotros, al punto que ahora hay evidencia de que los virus forman o más bien, que hay restos de material genético viral que conforman hasta el 8% del genoma humano. Eso es importante, significa que hemos coevolucionado con los virus durante el suficiente tiempo y que se han integrado a nuestro genoma durante el suficiente tiempo para ser el 8% de lo que nosotros somos en términos de genoma, ¿sí? Eso es un descubrimiento asombroso. Incluso, cuando ustedes recuerdan de embriología, los sincitios, que son necesarios para formar la estructura del sincitio trofoblasto, se forman gracias a una proteína, la sincitina, que tiene origen viral. Entonces, la capacidad de formar sincitios, que también tienen ciertos virus, como el virus sincitial respiratorio, o como los herpes virus, son algo que al parecer los organismos eucariotas aprovecharon para el desarrollo de la placentación en todo lo que nosotros en biología llamamos placentalia, que somos los animales que utilizamos placentas. Parece ser que la capacidad de desarrollar placentas de manera eficiente viene incluso de los virus. Realmente estamos hablando de interacciones biológicas bastante complejas, pero quería simplemente traerles esos detalles de cómo los virus se han venido evolucionando con nosotros a lo largo de todo el proceso evolutivo, y cómo eso ha permitido que tengan una adaptación variable al organismo humano, o una adaptación mínima que apenas se está presentando, como la de la pandemia que estamos viviendo ahora, que es un virus totalmente extraño para nuestro genoma y cuyas interacciones son totalmente impredecibles. Pero antes ya de entrar en la materia farmacológica, vamos a tener unas definiciones prácticas para saber bien de lo que hablamos, no solo tanta filosofía. Los virus son, primero que todo, parásitos intracelulares obligados, son material genético que evoluciona en el interior de las células eucariotas y en las bacterias para poderse reproducir utilizando aparatos moleculares de las bacterias y de los eucariotas. Parece ser que los virus, aunque hay varias teorías de cómo se generaron los virus, y puede ser que todas en alguna medida sean ciertas, provienen de un proceso evolutivo en el que perdieron sus maquinarias celulares para poderse volver parásitos absolutos. Algo como lo que hicieron las mitocondrias, que originalmente eran seres libres, pero que terminaron viviendo en el interior de los eucariotas, causando la infección más exitosa de toda la evolución, que nos permitió la capacidad de generar ATP. Los virus tienen la característica es que carecen tanto de una pared como de una membrana celular propia y no realizan procesos metabólicos por sí mismos, tienen que parasitar las estructuras celulares y utilizarlas, y por eso utilizan gran parte de la maquinaria metabólica de su hospedador. Y al utilizar la maquinaria metabólica del hospedador, la principal dificultad que tenemos en la terapéutica con los virus es que, como para inhibirlos tenemos que interactuar con la maquinaria metabólica del hospedador, entonces
es muy difícil encontrar fármacos que sean lo bastante selectivos como para prevenir la replicación viral sin lesionar las células infectadas del hospedador. Por eso nuestro repertorio, nuestro arsenal con los virus es tan limitado, y es porque ellos utilizan nuestra propia maquinaria, e inhibir nuestra propia maquinaria implicaría toxicidades absolutas, como las que pueden causar la alfa-manitina, que es la toxina de la manita faloides, o otros cientos de toxinas que bloquean la síntesis de proteínas o la replicación del ADN, y de alguna manera causan la muerte. La alfa-malitina bloquea la ARN polimerasa a nivel del hígado y causa una muerte por insuficiencia hepática a las 48 horas. Entonces, es un ejemplo de que, claro, como ellas están utilizando principalmente nuestras máquinas moleculares, si inhibiéramos nuestras máquinas moleculares para bloquear la replicación viral, nos estaríamos intoxicando o envenenando todo el tiempo. Por eso hay pocos fármacos que logren tocar una diana que sea muy específica del virus y que no esté interrumpiendo un proceso clave en la biología de la célula humana. Bueno, algunos conceptos importantes: la mayoría de los virus ADN ingresan al núcleo de la célula hospedadora, donde el ADN viral se transcribe en ARN mensajero mediante una polimerasa de la célula hospedadora. El ARN se traduce en esta célula en proteínas específicas del virus, ¿sí? Es raro que algunos virus tengan, digamos, su propia ARN polimerasa, pero un ejemplo pueden ser los poxvirus. Este de hecho es el ejemplo clásico del virus que no tiene que utilizar la ARN polimerasa de las células hospedadora, sino que trae su propia ARN polimerasa, y eso le permite alguna libertad de no tenerse que reproducir a nivel nuclear, porque como él lleva su propia ARN polimerasa, no tiene que entrar al núcleo a buscar la ARN polimerasa del hospedador, y puede sintetizar su propio ARN mensajero para producir sus propias proteínas sin tener que parasitar las estructuras del hospedador. Bueno, la mayoría de los virus ARN completan su replicación en el citoplasma de la célula hospedadora, porque ellos simplemente necesitan ser transcritos y replicados por polimerasas o por un proceso de traducción que no tiene que ver necesariamente con el núcleo. Pero algunos, como la influenza, se transcriben en el núcleo de la célula. Ok. Hay diferentes estados de la replicación viral donde podemos tener diferentes puntos de acción para los agentes antivirales. Por ejemplo, el primer estado de una infección viral, o el primer paso que tienen las células para poder establecer los virus, para poder establecer una infección eficaz y exitosa, es penetrar la célula, y para eso necesitan adherencia y penetración a la célula, todo lo cual se puede inhibir con diferentes tipos de agentes que ya vamos a ir viendo a lo largo de la revisión. La pérdida de la cubierta, desnudarse o desnudarse de su cubierta proteica en caso de que sean virus icosaédricos, por ejemplo, que están rodeados de proteínas, o liberarse de su envuelta o de su capa lipídica, que eso lo hacen a nivel de la membrana. También son procesos que se pueden bloquear, sobre todo si la cápside, por ejemplo, es viral. Se puede hacer con estabilizadores de la cápside o bloqueando canales iónicos, que son importantes para cambiar la concentración de iones que hay entre el citoplasma y el interior del virus, y que le va a permitir desnudarse o liberar su material genético para empezar a parasitar esas estructuras celulares y poder generar todo su mecanismo reproductivo. La transcripción del genoma viral es importante también bloquearla. Hay inhibidores de la ADN polimerasa viral que van a bloquear la replicación, o de las ARN polimerasas que van a bloquear la replicación en el caso de los virus ARN, o el primer proceso de paso de ADN a ARN en el caso de virus ADN, por ejemplo, y bloquear ese proceso también es clave de la síntesis de ácidos nucleicos que hacen algunos virus como parte de su ciclo vital. La inhibición de la transcriptasa inversa es importante, por ejemplo, para el caso del VIH, o en algún punto para controlar la infección del virus de la hepatitis B, por lo cual ese proceso de bloquear la transcriptasa inversa también es importante, en particular en algunos casos de virus que ya vamos a ver. La traducción de las proteínas virales, ese paso del ARN o esa lectura del ARN para formar proteínas virales, es bloqueada de diversas maneras. Algunos de estos implican, por ejemplo, oligonucleótidos no codificantes. ¿Qué es eso? Una pequeña secuencia de oligonucleótidos que interactúa con ribosomas, pero que no sirve para codificar proteína, entonces bloquea la producción de proteínas del virus o la lectura de los ARN virales que serían necesarios para sintetizar la proteína viral. Los interferones, por ejemplo, como vamos a ver ahora, utilizan diferentes mecanismos moleculares para bloquear la síntesis de proteínas del virus y la síntesis de proteínas estructurales del virus, que le van a permitir completar su ciclo, ensamblarse y salir de la célula.
También es importante bloquear a nivel de las modificaciones post-transduccionales, como lo veremos, por ejemplo, para el caso de la hepatitis C. Bloquear las proteasas es importante porque puede evitar que esas cadenas polipeptídicas sean modificadas para sintetizar algunas proteínas funcionales del virus que le permitan seguir con su ciclo vital. Entonces, este es otro punto donde también podemos inhibir el ensamblado de componentes del virión, donde hay diferentes dianas moleculares que podemos utilizar, y la liberación, donde, por ejemplo, están los inhibidores de la neuraminidasa, que son útiles para las infecciones por influenza, bloquean ese último punto que implica liberarse de la célula donde se están replicando para estos virus y así continuar sus procesos infecciosos. Entonces hay diferentes puntos donde se puede trabajar. Vamos ahorita a abordar primero, para el caso, por ejemplo, de los virus herpes que hacen replicación de ADN viral, cómo se puede bloquear la polimerasa del virus con estructuras moleculares o con fármacos que son análogos de los nucleótidos o análogos de los nucleósidos que normalmente hay en la célula para poder sintetizar ADN del virus. Por ejemplo, para los herpes virus, que son virus ADN, al inhibir la polimerasa viral, yo puedo bloquear ese punto tan importante que es la replicación del ADN viral y evitar que luego ese ADN sea transcrito, sea traducido, sea utilizado para producir más copias del virus. El ejemplo clásico por excelencia es el aciclovir, pero tenemos otros que vamos a ver ahora, como el ganciclovir, que también es un análogo similar al aciclovir, o el foscarnet, que iremos viendo más adelante, ¿sí? Esto para los virus ADN, que son como las principales dianas moleculares. La mayoría de los bloqueos que le hacemos a los virus ADN son a nivel de la ADN polimerasa viral. Entonces este es el punto clave donde vamos a estar actuando ahorita, que ya lo vamos a detallar un poco. Para los virus ARN hay varios puntos de acción, digamos que es más amplio el arsenal terapéutico, hay más puntos con los que se puede interactuar. Por ejemplo, hay medicamentos que actúan a nivel de la pérdida de la cubierta del virus, de ese proceso de denudación que le va a permitir al virus sacar su material genético y empezar a replicarse y a parasitar todo el aparato molecular de la célula. Y aquí tenemos principalmente la amantadina y la rimantadina, que son medicamentos que también utilizamos en demencia y que están orientados simplemente a bloquear la denudación del virus. Se utilizan para virus influenza, como ya lo vamos a ver ahora. Hay algunos que se encargan de bloquear, por ejemplo, la ARN polimerasa, como la ribavirina, que ya vamos a ver ahorita en detalle su uso y en qué escenarios clínicos es más útil el uso de la misma. Y hay medicamentos que operan a nivel de la liberación del virus al bloquear la neuraminidasa, como el oseltamivir y el zanamivir, que son medicamentos que utilizamos para infecciones por virus de influenza, ¿sí? Eso lo vamos a analizar ahorita en un poco más de detalle. Amantadina, por ejemplo, se utiliza para infecciones por virus de influenza. Ribavirina, ya lo vamos a ver ahora, pero se utiliza, por ejemplo, para tratar infecciones por el virus sincitial respiratorio, que es un virus respiratorio que, como lo veíamos ahora, se encarga de causar sincitios para poder replicarse o evadir los mecanismos de bloqueo de la infección viral. Entonces, también es otra diana molecular que podemos utilizar. La ribavirina también utiliza el tratamiento del virus de la hepatitis B o de la infección por el virus de la hepatitis B. Y zanamivir y oseltamivir, como dijimos, bloquean ese último paso de la neuraminidasa de la liberación del virus y se utilizan también para influenza, al igual que amantadina y rimantidina, ¿sí? Aquí vemos un panorama más grande de todos los puntos en los que se puede bloquear el proceso de del ciclo vital de los virus. Pues vital es discutible porque no sabemos del todo si están vivos o no, pero se puede bloquear en diferentes puntos. Por ejemplo, la unión y la entrada del virus se puede bloquear, por ejemplo, con el enfuvirtide, que se utiliza para el VIH, o con el palivizumab, que es un anticuerpo monoclonal que utilizamos para el virus sincitial respiratorio, sobre todo en neonatos que sean susceptibles de sufrir infecciones devastadoras o severas por este virus. Se utiliza el palivizumab, ¿sí? Los procesos de penetración y de producción de proteínas, aquí habría que poner los dos, se pueden bloquear por los interferones, sobre todo interferón alfa, que se utiliza para el tratamiento de los virus de hepatitis B y C, aunque pues cada vez un poco más en desuso porque son estructuras que utilizamos previamente que eran propias de nuestro sistema inmunológico y que ya no estamos utilizando con la misma frecuencia. El bloqueo de la denudación del virus o de ese proceso de quitarse la cápside viral, como veíamos, entonces tenemos la amantadina, la rimantadina que utilizamos para la influenza. La síntesis de los ácidos nucleicos se bloquea con inhibidores nucleosídicos de la
retotranscriptasa, por ejemplo, o no nucleosídicos de la retotranscriptasa que se utilizan para VIH, o con inhibidores de la ADN polimerasa, que se utilizan, por ejemplo, para el tratamiento de los herpes virus, ¿sí? La inhibición de las modificaciones posttraduccionales se hacen con inhibidores de la proteasa, como los que se utilizan para el VIH o para el virus de la hepatitis C, que vamos a ver más adelante, y recuerden esta etapa de la liberación del virus, que la bloqueamos con inhibidores de la neuraminidasa, que se utilizan, por ejemplo, para la influenza, como los que ya les mencionaba, que son el oseltamivir y el zanamivir, algunos de los que se utilizan para esto. Bueno, este es otro resumen de los puntos donde se puede actuar para combatir a los virus. Aquí vamos a ver ahorita en detalle cómo hay algunos que son análogos de diferentes tipos de nucleótidos o de nucleócidos, como los análogos del nucleótido de guanina, de la guanosina, de la citidina. Bueno, vamos a ver ya un poquito más en detalle eso, sobre todo para el caso de los herpes virus. Y para el VIH, si bien es algo que no vamos a profundizar, esta imagen me gusta, se las quería traer porque sí muestra en diferentes puntos o diferentes dianas moleculares que se pueden utilizar para trabajar contra el virus del VIH. Nosotros tenemos este receptor que es el CCR5 o CXCR4. El CCR5 se puede bloquear con un antagonista correceptor, por ejemplo, que es el Maraviroc. El proceso de fusión se bloquea, por ejemplo, con la inhibición de la GP41, que es una diana molecular, el Enfuvirtide, que se utiliza para este caso del VIH. Si bien no vamos a entrar ahorita en detalle sobre todo este tema de inhibidores nucleosídicos y no nucleosídicos de la retotranscriptasa, porque aquí es donde está la parte grande de toda la densidad del tratamiento del VIH, pues sí es importante que recuerden algunos puntos clave donde se va a actuar, sobre todo aquí en la unión a nivel del Maraviroc o de la fusión con el Enfuvirtide, que son medicamentos específicos para el tratamiento del VIH. Bueno, esta es otra imagen que resume como todos los puntos donde se puede actuar para el tratamiento de los diferentes virus. Aquí esta imagen como que resume todo, se las traigo para que la tengan ahí. Me piden las diapos para que luego repasen sobre pues, una imagen que como que reúne todo lo de tratamiento antiviral que iremos desglosando y iremos revisando ahorita. Bueno, vamos a comenzar entonces con el tratamiento de los herpes virus. Ya vamos a entrar en detalle acá. Primero un repaso rápido de los herpes virus como para que los tengamos presentes y recordemos en qué están involucrados. Recuerden los virus herpes simplex tipo 1 y 2, que son el oral y el genital respectivamente. Inicialmente eso ya se ha revuelto un poquito, se imaginarán por qué, pero son virus ADN que causan pues las lesiones típicas de herpes a nivel oral o labial y genital, que esas ya las conocemos bien, que son de la subfamilia de los alfa herpes virus y que tienen un primito muy cercano que es el virus varicela zoster, que es el que causa la varicela, y en los niños o en las primoinfecciones y que en las recaídas causa los zóster, que son esos brotes que se dan a lo largo de los dermatomas y que pueden causar síndromes de dolor crónico, síndromes de dolor severo, que en ocasiones se vuelve muy difícil de tratar, que ese es el virus herpes tipo 3, ¿sí? Aquí tenemos al 5 megalovirus, que es el citomegalovirus, también lo hemos discutido en detalle, por ejemplo, como con la última revisión que tuvimos con el mono, que es el virus herpes tipo 5, ya hablaremos también un poco sobre él, pertenece a beta herpes virinae, y es muy cercano con el virus de la roceola, que es el virus herpes tipo 6. Ahorita vamos a ver también que en ocasiones las infecciones severas por roceola pueden requerir tratamiento antiviral, pero es mucho más frecuente que lo haga el citomegalovirus porque es un virus mucho más patogénico, es un patógeno que incluso puede comportarse como patógeno primario, pero la mayoría de veces lo vamos a ver como un patógeno oportunista que puede infectar el hígado, la retina, el esófago, el cerebro, causar todas las infecciones que ya hemos discutido en detalle. El virus del Epstein-Barr es un gamma herpes virus, que es el herpes tipo 4, y que causa la famosa mononucleosis infecciosa, pero que se relaciona con muchos tipos de cáncer y con enfermedades autoinmunes que discutimos también recientemente, con anemias inmunohemolíticas. Al parecer también tiene una relación con la esclerosis múltiple que se ha venido trabajando, y las relaciones con linfomas y con carcinomas, que son innegables, ¿cierto? Que son bastante variadas, pues son muchos los tipos de linfoma, tanto Hodgkin como no Hodgkin, que se relacionan con el virus del Epstein-Barr. Esto simplemente como para dar un rápido recorrido por los virus herpes. Bueno, esta es la gráfica que para mí resume el tratamiento de los herpes virus, el tratamiento principal y grande que tenemos para los herpes virus. Entonces tenemos unos fármacos como el aciclovir y el ganciclovir, que son fármacos que requieren primero monofosfatarse, o sea, requieren un primer fosfato y luego requieren otro fosfato y otro fosfato ya para ser
trifosfatos y poder bloquear la ADN polimerasa, que es aquí lo que me interesa, bloquear la replicación viral, bloquear la síntesis de ADN viral. Entonces, el aciclovir y el ganciclovir utilizan primero una proteína específica del virus, como la timidina quinasa o la UL97, que es de citomegalovirus, o la timidina quinasa que utilizan los otros herpes 1, 2 y 3, y con esta primera proteína que es del virus, adquieren un fosfato. Luego ya con las quinasas del huésped adquieren otros fosfatos y entonces ya quedan difosfatadas o trifosfatadas para hacer nucleótidos trifosfato, que son los que se utilizan para la síntesis del ADN. Para síntesis del ADN nosotros tenemos es nucleótidos trifosfato, por eso ellos tienen que fosforilarse. Y también lo veremos ahorita en algunos medicamentos para la hepatitis. La fosforilación es un proceso clave para activar estos medicamentos y que puedan inhibir las polimerasas que replican al virus. Ya ahorita vamos también a ver otros que actúan es acá a nivel de las quinasas del huésped, como cidofovir y foscarneto, que están bloqueando a este nivel más adelante. Pero entonces comenzaremos con el clásico. Aciclovir. Entonces, aciclovir es un medicamento que utilizamos sobre todo para tratar virus herpes tipo 1 y 2 y para tratar virus varicela zoster. Se habla de que algunas infecciones mediadas por el virus del Epstein-Barr son sensibles a aciclovir y por eso las leucoplasias vellosas que se forman en la boca de los pacientes con VIH pueden responder a tratamiento con aciclovir, pero el aciclovir es útil solamente contra herpes tipo 1, tipo 2 y contra varicela zoster a dosis mucho más altas, ¿sí? Es el tratamiento de elección para las encefalitis por virus herpes simplex. El uso más frecuente, el que más vamos a dar del aciclovir, son las infecciones por herpes genital y las infecciones por herpes oral o labial, así como los tratamientos para virus varicela zoster. Ojo que uno puede terminar mandando aciclovir no solo para el herpes zoster o para el zoster del dermatoma, que es la famosa culebrilla del viejito, sino también hay niños que requieren tratamiento de su varicela con antiviral, no solamente tratamiento de observación, por ejemplo, niños que tengan inmunodeficiencias primarias, muchos de ellos son tributarios o son candidatos, niños con desnutrición severa. Hay unos criterios que ustedes deben revisar siempre que tengan un niño con varicela. Péguele una miradita a los criterios de tratamiento de varicela antiviral, porque puede ser que el niño requiera un tratamiento específico para esa varicela con aciclovir. Bueno, también se administra de forma profiláctica a los pacientes seropositivos antes de hacer trasplantes de médula ósea y después de trasplantes cardíacos para proteger a los individuos de esas infecciones herpéticas que pueden ser devastadoras y que se pueden presentar. Bueno, ahora, ¿a qué se parece el aciclovir molecularmente? Porque es que puede interferir ese proceso. Entonces, fíjese aquí la estructura del nucleótido, no todavía, porque no es guanidina, sino la guanosina. Entonces, mire la guanosina cómo es, una base nitrogenada y una pentosa. Y el aciclovir es base nitrogenada, muy parecida acá, y una pentosa incompleta, sin ciclo, no tiene estructura cíclica, por eso es aciclovir, porque no tiene la estructura cíclica. Bueno, el aciclovir entra, entonces primero la timidina quinasa viral lo fosforila, luego es fosforilado en otras 2 ocasiones, hasta que ya es muy parecido a la guanosina trifosfato, lo suficiente para entrar en la replicación viral. ¿Qué pasó? ¿Se cayó el internet? Pero no me pasa la diapo. Espérate. Ok, ya. Pero creo que sí se movió un momento. Bueno, sigamos acá. Entonces el aciclovir, como lo ven, se parece mucho a la cicloguanosina monofosfato. De hecho, se transforma en la guanosina monofosfato, entonces se transforma en acicloguanosina monofosfato cuando es fosforilado, primero por una quinasa viral y ya luego las quinasas del huésped, entonces lo vuelven al final un nucleótido muy parecido a la guanosina trifosfato y ahí es cuando se puede integrar a la cadena de ADN que se está replicando. Y cuando hace ese proceso y se integra a la cadena de ADN que se está replicando, es que puede bloquear la transición. Normalmente, ¿qué pasa? Se integra acá la guanina, cuando es el GTP el que viene, se integra la guanina, sale el pirofosfato, y aquí queda un extremo 3' del que puede seguirse pegando el ADN para seguir creciendo. Pero en este caso, en este virus, entonces lo que ocurre es que llega el aciclovir, se vuelve aciclovir monofosfato, luego aciclovir trifosfato, y aquí al final la ADN polimerasa trata de integrarlo, lo integra,
pero cuando lo integra no encuentra o no hay una posición 3', que la posición 3' la da es la ribosa, ella da la 3' porque la 5' la da el fosfato. Entonces, como no hay posición 3', ya la ADN polimerasa no puede seguir pegando nucleótidos acá y se bloquea la replicación del virus, porque no se puede sintetizar ADN viral gracias a ese proceso de inhibición que hace el aciclovir. Bueno, muy bien, ese es el mecanismo de acción de aciclovir, de ganciclovir, ya vamos a ver un poco más sobre eso. Estos cristales se los traigo para que nunca olviden cómo se ven los cristales de aciclovir. El aciclovir tiende a formar estructuras cristalinas y el problema es que lo hacen los túbulos renales. Cuando hace cristales en los túbulos renales puede obstruir los túbulos colectores del riñón y causar una lesión renal aguda obstructiva postrenal. También puede lesionar los túbulos renales a un nivel superior y el intersticio y puede causar una lesión o una, entre comillas, necrosis tubular aguda, e incluso hay descripciones de nefritis túbulo intersticial alérgica que se puede dar por aciclovir. Pero la lesión renal aguda más importante por aciclovir es esta, que implica la formación de unos cristales que taponan los túbulos renales y que pueden hacer un gran daño ahí. Bueno, como vamos a ver ya a continuación, el aciclovir pues guarda algún parecido molecular con otros inhibidores como el cidofovir, que ya vamos a ver cómo se comporta en la práctica. Esta es una imagen que muestra lo que les acabo de ilustrar. Mire cómo la ribosa que venía aquí completica, aquí queda incompleta, el extremo 3' se corta, ya el ADN no puede actuar y paila, listo, se bloquea la síntesis de ADN viral. No olviden que los herpes son virus ADN, entonces ahí es donde se bloquea. Muy bien, sigamos aquí. El ganciclovir es parecido, tiene una analogía estructural muy bonita con el aciclovir, es un análogo acíclico de la guanosina, o sea que básicamente hace lo mismo, ¿sí? Y tiene un éster L-valílico que es el valganciclovir, que tiene la ventaja de que es un profármaco que se puede administrar por vía oral. Muy bien. El ganciclovir tiene la característica de que es activo en especial contra el 5-megalovirus, contra el citomegalovirus. Entonces esa es la gran afinidad o la gran ventaja que tiene el ganciclovir, que no tiene el aciclovir, porque la actividad del aciclovir que acabamos de ver contra el citomegalovirus es muy baja, es muy bajita. Muy bien. El ganciclovir también requiere ser fosforilado para poder pegar, porque recuerde que él es un nucleócido o un análogo de nucleócido y tiene que volverse nucleótido. Entonces, para eso le tienen que pegar grupos fosfato y actúan dos quinasas. La timidina quinasa, que también la habíamos visto ahorita para el aciclovir, pero esta que es más importante en citomegalovirus, que es la proteína UL97, entre ellas dos, en porcentajes variables, pegan el primer fosfato. Los otros dos fosfatos, adivinen quién los pone, el huésped o el hospedador, ¿sí? Como ya es un nucleócido acíclico, ya las proteínas del hospedador lo reconocen porque ya se parece más gracias al fosfato, entonces ya el huésped le pega a los otros dos fosfatos y ya puede ir a bloquear la ADN polimerasa. La característica que tiene el ganciclovir es que como es fosforilado por proteínas específicas del virus, el primer fosfato, entonces cuando ya tiene el fosfato adquiere concentraciones 100 veces más altas en células infectadas que en células no infectadas, o sea, 100 veces más altas en las células que tienen la infección porque el virus es el que lo activa. Eso es lo que les decía ahorita, de que al parasitar la maquinaria de replicación de ácidos nucleicos del huésped, o perdón, del hospedador, el virus es muy difícil de tratar, pero entonces aquí tenemos una diana que está actuando sobre ese primer punto o está aprovechando ese primer mecanismo que es propio del virus, ¿ok? Ya luego entonces se acumula ese trifosfato de ganciclovir en la célula y al ser un análogo de la guanosina hace básicamente lo mismo, perdón, se mete y bloquea a nivel de la ADN polimerasa viral e inhibe de esta manera la replicación viral y con esto consigue entonces bloquear la replicación del virus, que ya el virus no se reproduzca más. Aquí está pues como el gran parecido molecular que manejan. Este pues es parecido a la guanosina, no la timidina, pero utiliza la timidina quinasa para un proceso similar, se fosforila y cuando ya está trifosforilado viene, se pega aquí y como él no tiene extremo 3', pasa básicamente lo mismo. Bloquea la ADN polimerasa al no haber extremo 3'. Recuerden que la ADN polimerasa va leyendo y va pegando de 3 a 5', entonces se interrumpe eso. Por eso era importante algunas basecitas de biología molecular para entender luego en detalle este tipo de cosas. El ganciclovir útil, por ejemplo, en infecciones por citomegalovirus, para tratar, por ejemplo, la retinitis por citomegalovirus, que pues
Él bloquea la replicación viral de inmediato. Eso no quiere decir que la recuperación de las lesiones sea inmediata. Las lesiones pueden tardar en recuperarse hasta 4 semanas o puede empezar una recuperación significativa incluso 4 semanas luego, pero desde el primer momento la primera ganancia es que yo ya bloqueo la replicación viral y evito que siga estableciéndose un daño allí. La evolución que tienen los virus y todos los seres vivos los lleva a esto, a resistencia. Evolución siempre es igual a resistencia. Tenemos 2 mecanismos de resistencia importantes: la mutación de la fosfotransferasa viral o la mutación de la ADN polimerasa. O sea, el virus puede evitar responder al medicamento de 2 maneras. O cambia su fosfotransferasa, incluso puede disminuir la concentración o mutarla, o cambia la ADN polimerasa para que pueda seguir sintetizando aún en ausencia de un extremo 3'. Esa es la adaptación, esa es la evolución que hace. Cuando están presentes las 2 mutaciones, o sea, ni fosforila ni le importa que no haya extremo 3', entonces se da resistencia cruzada al cidofovir, porque como ya vamos a ver, el cidofovir tiene un mecanismo de acción muy similar, ¿sí? Y puede haber resistencia también al foscarnet, que es otro antiviral que ya vamos a ver cómo actúa. El ganciclovir es mucho menos activo contra cepas de virus herpes que son deficientes a la timidina quinasa y que ya son resistentes a la ciclovir. Entonces, la resistencia a ciclovir en virus herpes también compromete la acción del ganciclovir, porque me afecta este paso de la timidina quinasa. Si ya no me muta la timidina quinasa, que es la fosfotransferasa, sino que me muta la ADN polimerasa, entonces me deja de responder al cidofovir. Cuando la mutación es la ADN polimerasa, voy a tener una resistencia cruzada al cidofovir. Bueno, el ganciclovir entonces es un medicamento que pues tiene la característica de servirnos para tratar este virus citomegálico en infecciones, por ejemplo, retinitis, neumonía, esofagitis, que son de las más importantes. Se da profilaxis para prevenir las reacciones o las infecciones asociadas a los trasplantes. Ya vimos que es un análogo de la guanosina, que es acíclico en su componente pentosa, que no la tiene completa, y que inhibe así la ADN polimerasa viral. Como efectos adversos, cabe esperarse que, como hay algún grado de inhibición de las ADN polimerasas propias del humano, mucho menor, pero hay alguna afinidad por las ADN polimerasas propias del humano, pues se me van a comprometer los tejidos que dependen de un alto recambio celular o una alta producción de células, como la médula ósea. Y por eso la toxicidad tiene que ver con la producción de células sanguíneas, que implica producción de ADN, porque de alguna manera también bloquea un poco la síntesis de ADN propia del humano. Entonces vamos a tener reacciones hematológicas como leucopenias, neutropenias, trombocitopenias, entre las reacciones adversas del ganciclovir. Muy bien. Cidofovir, que es otro de los medicamentos que vamos a tener aquí, se utiliza para el tratamiento del citomegalovirus en SIDA, por ejemplo, de la retinitis por citomegalovirus. Este ya no es análogo de la guanosina, como este que veíamos que era el ganciclovir, sino que es análogo de la citosina, pero básicamente la misma pendejada. Yo estoy pareciéndome a los componentes del ADN para poder bloquear la ADN polimerasa, ¿sí? Tiene una vida larga del metabolito intracelular que permite administrar por vía intravenosa el medicamento de una forma más espaciada que lo que se hace con el ganciclovir, y eso lo puede hacer más útil para tratamientos a larga data o tratamientos que se espera que sean mucho tiempo, a diferencia del ganciclovir, que puede requerir un catéter constante o permanente, y por eso el manejo con ganciclovir, que se administra una vez al día, pues es más complicado que el del cidofovir o el cidofovir. Bueno, dato general con los antivirales: casi todos tienen algún grado de nefrotoxicidad, por una vía o por la otra. Bien sea porque, como el aciclovir, formen cristales y causen una nefropatía obstructiva, o bien sea porque causan una lesión de los túbulos renales o una necrosis tubular aguda o una nefritis tubulointersticial. Pueden causar todas estas variables de compromisos. Entonces, por eso la nefrotoxicidad no se utiliza en enfermedades renales crónicas avanzadas o en un paciente que ya tenga una lesión renal aguda. Las reacciones adversas son esperablemente las mismas, son muy similares, pero entonces, como yo estoy bloqueando citosina, ADN, que voy a afectar de alguna manera la función de la médula ósea, entonces una de las reacciones adversas más importantes es la neutropenia, y la acidosis metabólica también es un fenómeno importante. Se administra con probenecid el cidofovir para evitar la toxicidad renal que se puede presentar en estos pacientes al bloquear mecanismos de secreción tubular y permitir que la mayor parte de la eliminación del virus sea por filtración o por otros mecanismos que no afecten tan fácil los túbulos renales. El proceso es muy similar
similar al que ya veíamos con el ganciclovir y el aciclovir. Entonces, depende de unas quinasas que lo que hacen es activar el medicamento y luego viene y bloquea el ADN polimerasa viral por inhibición competitiva de lo que está haciendo acá. Entonces, esto es lo que hace básicamente el cidofovir. La única diferencia importante del cidofovir es que él ya tiene en su estructura un grupo fosfato, entonces solo le falta que le peguen 2 fosfatos. Esa es la gran diferencia. El otro no traía ningún fosfato, el ganciclovir y el aciclovir, este ya trae una estructura fosfatada, entonces requiere solamente otros 2 grupos fosfato y ya puede venir aquí y ¡bop!, bloquea la ADN polimerasa viral, se bloquea la replicación del virus, básicamente lo mismo. Del mecanismo de acción deriva la resistencia, ¿sí? Este no utiliza las las fosfatasas o las quinasas, perdón, fosfatasas no, las quinasas virales, sino que es fosforilado por enzimas celulares, no virales, y inhibe así cepas de herpes virus, de virus varicela zoster, que son resistentes a ciclovir, pero solo si la resistencia está mediada por la timidina quinasa, ¿sí? O por la UL97, porque claro, como no necesita esa primera fosforilación que depende del virus, entonces él solo se fosforila 2 veces por proteínas de la célula, entonces él se salta ese paso y por eso cuando hay alteraciones de la timidina quinasa o de la UL97 en el citomegalovirus no lo afectan, porque no depende ese primer fosfato que es pegado por UL97 o por timidina quinasa. Espero que eso haya quedado claro. Si no, hay que dar las diapos para que lo repasen o alguna cosa, si no me preguntan. Bueno, es un análogo entonces de la citosina y el punto clave de resistencia entonces no es acá en la fosforilación, sino acá en la polimerasa viral o en la ADN polimerasa viral. Por eso cuando la resistencia al ganciclovir depende de la ADN polimerasa, yo tengo resistencia cruzada al cidofovir, que es lo que yo les estaba explicando ahorita, que si se muta la ADN polimerasa viral, ya no tengo respuesta al cidofovir, porque el cidofovir cae directamente al ADN polimerasa viral. Muy bien, Foscarnet. Foscarnet es otro medicamento interesante, este sí no actúa por esa misma vía, o sea, no es análogo de purina, como el aciclovir o el ganciclovir, o no es análogo de pirimidina, como el cidofovir, que es parecido a la citosina. Mira que hasta ahora nos estábamos imitando nos estábamos imitando bases nitrogenadas y nucleócidos o nucleótidos para poder ejercer la acción. Este es simplemente un pirofosfato que no requiere ser fosforilado ni una vez, no es como el cidofovir que se fosforila 2 veces o los otros que se fosforilan 3 veces, no, este no requiere ser fosforilado, va directamente a inhibir las polimerasas de ADN y ARN viral. Entonces ya él es un pirofosfato, ya tiene 2 fosfatos, él va directo a la polimerasa de ADN o de ARN, tiene nefrotoxicidad como casi todos los antivirales y tiene una alta afinidad por el tejido óseo, porque al ser un pirofosfato, el fosfato tiene carga negativa, eso le confiere afinidad eléctrica por los cationes, que son de carga positiva, y por eso tiene la capacidad de quelar cationes divalentes, como el calcio, el potasio, el magnesio, o sea, de quelar cationes, y por eso, como él precipita los cationes, puede causar hipopotasemia e hipomagnesemia. Entonces, lo que hay que recordar del Foscarnet es que al tener carga negativa, se asocia con las cargas positivas, que son los cationes, y me puede causar trastornos hidroelectrolíticos derivados de ese mismo proceso. Y si se me alteran los electrolitos, se me alteran los tejidos excitables, que son el cerebro y el corazón. Y por eso puede haber reacciones adversas como convulsiones o arritmias derivadas del uso del Foscarnet. El Foscarnet es un tratamiento que se utiliza por vía intravenosa, es útil para virus herpes como el citomegalovirus o virus varicela o herpes virus que sean resistentes al ganciclovir, en el caso del citomegalovirus, o al aciclovir, en el caso del virus varicela zoster o del virus herpes simplex. También puede servir en reacciones severas por el virus de la roceola, que es el virus herpes tipo 6. Hay personas que están inmunosuprimidas, por ejemplo, por trasplantes, que pueden sufrir cuadros severos de infecciones por virus herpes tipo 6 y el Foscarnet es una de las opciones terapéuticas. Es un análogo de pirofosfato que, como tiene ya 2 fosfatos, cae directo al ADN y bloquea la ADN polimerasa. Y como es de carga negativa, me juega con mis electrolitos, me los puede quelar y me puede causar hipocalcemia, hipopotasemia, hipomagnesemia. ¿Por qué no afecta tan intensamente el sodio? Porque no tiene una reserva de sodio, la berraca, en los huesos, que son
¿cómo se dice esto? Unas reservas de sodio que pueden servir para estos momentos. Bueno, otro medicamento para los herpes virus, ya para terminar, el Fomivirsen, es un oligonucleótido de 21 bases. Acuérdense que yo les contaba ahorita que hay unos que son análogos de nucleótidos, de nucleócidos, otros que son análogos de pirofosfato, como el que acabamos de ver, que es el Foscarnet, y este ya se parece a una cadena, es un oligonucleótido de 21 bases, que es complementario a la secuencia de ARN mensajero para la principal región transcripcional inmediata del citomegalovirus, e inhibe la replicación del citomegalovirus a través de mecanismos que son específicos e inespecíficos de la secuencia. O sea, hay uno que es simplemente porque es complementario y se pega al ARN mensajero, y así bloquea que este fabrique proteínas del citomegalovirus, pero también hay mecanismos que al parecer son inespecíficos de secuencia que tienen que ver con activación de respuesta antiviral en la célula. Lo importante del Fomivirsen es que es activo contra cepas de citomegalovirus que son resistentes a ganciclovir, Foscarnet y cidofovir, y se puede administrar para la retinitis por inyección intravítrea para tratamiento de la retinitis o de las infecciones oculares por el citomegalovirus, perdón. Muy bien, hasta ahí los herpes virus. Ahora vamos a hablar brevemente, en serio brevemente, de los virus, de los tratamientos, perdón, para los virus de influenza. Entonces aquí tenemos pues todo el resumen de los tratamientos de herpes virus que estamos discutiendo la mayoría de ellos, y aquí están los agentes antiinfluenza que vamos a ver, que son por ejemplo la amantadina y el oseltamivir. No olviden que amantadina, como hemos visto ahorita, sirve para bloquear la eliminación de la cápside o la denudación del virus, del material genético del virus, y el oseltamivir sirve para inhibir el desacople de la membrana celular, que es ya la fase de liberación final que tienen los virus para poderse abrir del parche. Bueno, fármacos antiinfluenza. Entonces, los virus influenza, recuerden pues de la biología básica del virus, ellos emplean una neuraminidasa específica que se inserta en la membrana celular del hospedador con afinidad con la finalidad de liberar los viriones recién formados. Entonces, cuando yo le pego ahí con un oseltamivir, lo que estoy bloqueando es que el virión no se separe de la célula y lo dejo pegado a la célula y evito que vaya y me infecte otras células. Esta enzima es esencial totalmente para el ciclo del virus. Entonces tenemos el oseltamivir y el zanamivir, que inhiben de forma selectiva la neuraminidasa. Con esto previene la liberación de nuevos viriones y su diseminación de una célula a otra. Cuando muta la enzima neuraminidasa, paila, ya deja de servir el oseltamivir y el zanamivir, y eso pasa con una frecuencia abrumadora, por lo cual los tratamientos específicos de antiinfluenza son un problema, porque la mutación al oseltamivir es sumamente, la resistencia, perdón, que confiere mutación al oseltamivir es sumamente frecuente, y por eso muchas veces lo que uno está haciendo administrando el oseltamivir es o llegar tarde, cuando ya hay una reacción inmunológica severa, o enfrentarse a una cepa resistente que pues no vamos a poder tratar en estos casos, ¿sí? La ventaja es que muchos de los mutantes que son resistentes al oseltamivir son menos infecciosos y virulentos que los tipos silvestres de virus de influenza tipo A que pueden estar circulando o causar brotes pandémicos. Entonces nadie descarta que estos medicamentos en algún momento nos sean útiles para tratar brotes de H1N1 pandémica o de otros virus influenza que puedan causar brotes de gran tamaño. Muy bien. Estos son otros medicamentos, la amantadina y la rimantina, que ya se los había mencionado, son aminas tricíclicas que se configuran de una manera única química, que les confiere la capacidad de bloquear la denudación de la cápside viral, o el hecho de que el virus pueda pues liberar su material genético al interior de la célula. La amantadina también tiene propiedades que le permiten ser parte del tratamiento integral de la demencia, y de hecho se utiliza mucho más como tratamiento de la demencia que como medicamento antiviral, ¿ok? La amantina y la rimantina son medicamentos útiles contra virus influenza tipo A, no contra virus tipo B. Para virus influenza B tenemos los inhibidores de la neuraminidasa como el zanamivir y el oseltamivir, que pueden utilizarse para virus tipo B. Para virus tipo A tenemos solamente amantadina, rimantina, con nuevamente el problema de que la resistencia es bastante frecuente y por eso muchas veces estos medicamentos no se pueden utilizar. No se descarta que en algún momento tengamos un brote pandémico por un virus influenza tipo A que sea altamente sensible a amantadina y rimantina, y estos medicamentos no solo sirvan para tratar viejitos con Alzheimer, sino que nos vuelvan a servir para el tratamiento de la influenza. Pero generalmente, pues la mayoría de casos vamos a tener que estos medicamentos no son útiles en la práctica diaria para tratar infecciones por influenza virus. Y la gran diferencia entre oseltamivir y zanamivir es que son los inhibidores de neuraminidasa, es la vía de administración. Entonces el oseltamivir se puede administrar por vía oral intravenosa, el zanamivir se puede administrar inhalado o en polvo, porque
porque su biodisponibilidad oral es muy pobre, no se absorbe casi en los intestinos, entonces es un medicamento que se puede utilizar es por vía intravenosa o por vía inhalada, el Zanamivir. Como les decía nuevamente, son medicamentos que pueden servir más en otro momento que tengamos un brote por una influenza virus que resulte sensible. Oseltamivir se toma por vía oral, Zanamivir se inhala, esa es la gran diferencia, ¿sí? Estos medicamentos aparecen sin cambios en la orina y se eliminan principalmente por vía renal y por eso pueden tener también contraindicación en pacientes que tengan disminución de la función renal. Bueno, vamos a hablar, para terminar, de los medicamentos que se utilizan para tratar las infecciones por los virus de hepatitis. Entonces yo miro cómo vamos de tiempo. Vamos bien. Para tratar los virus de la hepatitis, esto es un repaso rápido. Entonces, el virus hepatitis B, recuerden que es un virus de ADN, es un virus ADN que pertenece al grupo de los HepaDNA virus o virus hepatnavirus, que ya vamos a ver algunos de los tratamientos disponibles que tenemos para el tratamiento de este virus. Muy bien. Virus de la hepatitis C es otro de los que vamos a tratar, que es un virus ARN en sentido positivo, pertenece al grupo de los flavivirus, por eso puede tener reacciones similares. Recuerden que los flavivirus, todos en algún grado, tienen afinidad por el tejido hepático. Todos me pueden causar hepatitis fulminantes. Ahí tenemos muchos virus que tienen una afinidad variable, pero que pueden causar hepatitis que pueden causar una reacción fulminante al invadir el hígado. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la fiebre amarilla, ¿cierto? Tenemos el dengue, tenemos cuadros virales que todos tienen en común una alta afinidad por el hígado. Pero lo importante con el virus de la hepatitis C es que C de crónica, C de cirrosis y C de cáncer. Las 3 Cs, es el virus de las 3 Cs. Entonces es un virus que la mayoría de veces hace una infección aguda que progresa a un estadio crónico y ahí se queda crónico toda la vida, ¿sí? Es más probable que yo desarrolle hepatitis crónica cuando me infecto por virus de hepatitis C que por B, sino que es que el B hay muchos más infectados, entonces por eso hay más hepatitis crónicas por virus de hepatitis B. Pero la probabilidad de yo desarrollar hepatitis crónica con cualquiera de los dos es más alta con el C. Por eso es C de crónica, C de cirrosis, C de cáncer. Miren aquí, típicamente va a causar entonces cuadros de cirrosis, de falla hepática y esta belleza de lesiones macronodulares que son en este caso cancerosas por un carcinoma hepatocelular que es muy típico del virus de la hepatitis C. Los nombres de los tratamientos de virus de hepatitis C los vamos a ver ahora, son bastante divertidos, como el Glecaprevir o el Paritaprevir, que los vamos a analizar un poco al final, pero brevemente porque nos podemos quedar toda la noche. Bueno, vamos a hablar de algunos tratamientos particulares, por ejemplo, de esta que es la lamivudina. Nuevamente, como lo vimos con los virus herpes, son análogos de nucleótidos, análogos de nucleócidos. Así se tratan los virus, es como la única forma eficiente de pegarles a gran escala. Bueno, la lamivudina es un análogo de la citosina que inhibe tanto el virus de la hepatitis B como las transcriptasas inversas del virus de la inmunodeficiencia humana. Por eso la lamivudina es un tratamiento que nosotros vamos a ver como parte integral del tratamiento del VIH, porque aquí vemos otros tratamientos del VIH como la acidobudina, el tenofovir y la abacavir. Entonces lo vamos a ver aquí, análogo de citosina o de la citidina, si ya hablamos del estadio de nucleótido, ¿sí? Y por eso nos sirve para hepatitis B y para VIH, parte integral del tratamiento del VIH. Debe ser fosforilada, cualquier parecido con el aciclovir o el ganciclovir no es pura coincidencia, debe ser fosforilada por enzimas celulares del hospedador a una forma trifosfato, que ya es un nucleótido o un análogo de nucleótido que adquiere una configuración activa y en ese punto me puede bloquear la ADN polimerasa del virus de la hepatitis B, porque el virus de la hepatitis B es ADN, ¿sí? Sino que él tiene un proceso que integra, pues hay una parte de su genoma que también debe sufrir un proceso de retrotranscripción que vamos a ver ahorita, pero gran parte pues de la replicación entonces se da a través de la lamivudina por este mecanismo. Y al igual que muchos análogos nucleotídicos, la vida media intracelular del trifosfato es mucho más largo que su vida media plasmática. Y este es un dato interesante desde la termodinámica que tiene que ver con el cambio de energía libre. Cuando ustedes comparan estos medicamentos que están trifosfatados con, por ejemplo, el comportamiento termodinámico que tiene el ATP,
El ATP tiene un delta negativo de energía libre o una liberación de energía libre hacia el medio mucho más alta, lo cual hace que sea una molécula de alta energía que tiende a disociarse con alta facilidad. Estos trifosfatos también tienen enlaces de alta energía, pero son muy afines por las ADN polimerasas para poderse desacoplar. Obviamente eso libera energía, pero al ser muy específicos de las ADN polimerasas, digamos que tienen un proceso de liberación de los fosfatos mucho más lento para poderse integrar allí, y eso les confiere una vida media más larga. Esto pues como para tener en cuenta de los medicamentos anti-VIH que vamos a conocer después, pero por ejemplo tenemos análogos de citosina citidina como la lamivudina y la antricitabina, tenemos análogo de timidina como sidobudina, mire que se parece a la timidina, ¿sí? Estos son pirimidinas que son chiquiticas, por eso son de un solo anillo, entonces estas son la mebudina, antricitabina y sidobudina, y hay unos que se parecen a las purinas, como análogo de guanosina, el más importante es el abacavir, o análogo de la adenosina, que es el tenofovir, y mire las purinas aquí parecidas, son de gran tamaño, de doble anillo, entonces aquí vemos análogos de pirimidina y análogos de purina que se utilizan para bloquear la transcriptasa inversa del VIH. De aquí rescatamos a la lamivudina porque nos sirve para el tratamiento de la hepatitis B. Como les decía, no estamos hablando específicamente del tratamiento de VIH, ¿sí? Y vamos a hablar ahora de otro tratamiento de la hepatitis B, que es el adefovir. ¿Me escuchan bien ahí? Muy bien. El adefovir es un análogo nucleotídico que es fosforilado por sinasas celulares, adifosfato de adefovir, que se incorpora entonces al ADN viral. Básicamente lo mismo, análogo nucleotídico, ya es un nucleótido, se fosforila difosfato, que es un monofosfato, se fosforila difosfato, y cuando ya se incorpora al ADN viral, bloquea el ADN polimerasa, termina el alargamiento de la cadena y previene la replicación del virus de la hepatitis B. Son procesos muy similares de un virus a otro por lo que estamos viendo. El mecanismo es renal, puede inducir nefrotoxicidad, de eliminación renal, perdón, puede inducir nefrotoxicidad con su uso crónico y debe utilizarse con precaución en pacientes que tengan una disfunción renal ya existente. Lo mismo, toxicidad general de los antivirales, renal, siempre que vayan a utilizar un antiviral, pregúntese cómo está la función renal del paciente, si tiene lesión renal aguda, si un paciente tiene una lesión renal aguda por otro medicamento y yo le meto aciclovir a dosis altas, pues puedo causar una reacción renal adversa, tengo que vigilar la creatinina, esto es de contexto en la práctica diaria. Bueno, el adefovir ya casi no se utiliza ahora porque hay medicamentos más eficaces para la hepatitis B, entonces las nuevas guías pues no es que lo incluyan mucho. Entecavir es un análogo nucleosídico de la guanosina, me recuerda a ganciclovir y aciclovir, y se utiliza para el tratamiento del virus de la hepatitis B. Después de la fosforilación intracelular a trifosfato, lo mismo, forma un nucleótido, compite con la guanosina trifosfato, que es el sustrato natural, ¿sí? Pues para el caso del ADN es el trifosfato de desoxiguanosina, porque estamos hablando de desoxirribonucleico, y esto bloquea la transcriptasa inversa viral. El entecavir es efectivo contra cepas resistentes a la lamivudina del virus de la hepatitis B y por eso nos permite un tratamiento alternativo, ¿sí? La lamivudina es análogo de la citosina o de la citidina, según estamos hablando de nucleótido nucleócido, ¿sí? Y el entecavir es análogo de guanosina. Yo lo que necesito con estos medicamentos es que se parezcan a los combustibles o a las estructuras básicas que se utilizan para formar el ADN viral, en este caso para los procesos de replicación de material genético viral. Bueno, ahora vamos a ver esto sí rápidamente, que es el tratamiento del virus de la hepatitis C. Él tiene una historia grande y es, primero utilizamos los interferones solitos. Luego se utilizaron los interferones pegilados, que fue más o menos por el 2000, que mejoró un poco la tasa de cura, y ya luego se empezaron a usar del 2011 hacia acá, no les estoy hablando de más de 10 años de antigüedad, se empezaron a utilizar los antivirales directos para el virus de la hepatitis C. Ahora, ¿cuál fue el cambio grande? ¿Por qué la tasa de cura antes era tan podrida? Aquí, a la gente le da hepatitis C y paila, cáncer de hígado, cirrosis, podrido. Bueno, ¿cuál era la gran diferencia? El virus de la hepatitis C, a diferencia del B, no establece estados latentes en el hígado de los pacientes. No es un virus que se quede allá parchado toda la vida utilizando retrotranscriptasas como el virus VIH, como el virus de la hepatitis B, que tiene esa facilidad para establecer infecciones latentes, para joder la vida todos los años que quieran. No. El gran problema con el virus de la hepatitis C y la causa por la que tenía muchas infecciones crónicas que no se recuperaban era que no había tratamientos, solamente había interferones
hasta más o menos el 2011, que nace una nueva generación de medicamentos que sí destruyen el virus, y mire cómo cuando yo dejo de jugar con el sistema inmunológico a través de los interferones y empiezo a utilizar antivirales directos, subo la tasa de cura del 40 al 95%. Entonces aquí el gran cambio histórico con la hepatitis C, por la cual para muchos ya no va a ser crónica, cirrótica ni cancerosa, es por el uso de antivirales directos. Porque este virus en su biología no tiene la infección latente en las células hepáticas. Lo que pasa es que no había tratamientos y por eso la gente se moría con esos interferones, llevada de la cirrosis y de mil cosas. Hablemos primero de los interferones, que son los primeros tratamientos que se utilizaron para el virus de la hepatitis C. Los interferones son una familia de glucoproteínas que son naturales, que son parte de nuestro sistema inmunológico, que funcionan como parte de una respuesta estereotipada, sobre todo los interferones A y B, alfa y beta, qué pena, alfa y beta, que son interferones que están hechos para promover una respuesta antiviral que hace que la célula que está muriendo infectada mande interferones para que la otra célula no se deje infectar o no le produzca proteínas al virus. El interferón es un mecanismo molecular por el cual las células se dicen unas a otras: oiga, hay un virus que nos está cagando aquí, entonces párele la reproducción, no lo deje entrar, no le produzca proteínas. Eso es una respuesta antiviral que depende de los interferones alfa y beta. El interferón gamma es un interferón que es más útil en la inmunidad celular para pelear contra bichos como por ejemplo, tuberculosis, criptococosis, histoplasmosis, otros bichos, el interferón gamma, y se utiliza para tratar la enfermedad granulomatosa crónica, que es una mutación o una deficiencia de la NADPH oxidasa que es necesaria para el estallido respiratorio, que es útil para eliminar organismos por la inmunidad celular. Pero entonces, alfa y beta son antivirales, gamma sí tiene otro uso diferente. Los interferones se producen como respuesta a la activación de los TLRs, que reconocen materiales genéticos, y de otros receptores como los RIC, que reconocen otro tipo de estímulos, pero los interferones tienen la característica en común de que se producen cuando identificamos materiales genéticos extraños de naturaleza viral y se expresan desde nuestro ADN, los interferones alfa y beta, por ejemplo, que nos permiten esa respuesta estereotipada. Esta imagen está horrible, yo sé que está muy borrosa, pero es la imagen de Lavas, que me parece buenísima y siempre será buenísima para entender qué es lo que hacen los interferones. Entonces, los interferones de la célula infectada ya dice: ah, puta, tengo un virus adentro, entonces libera interferón tipo 1, alfa o beta. Y el interferón viene a la otra célula y entonces causa unas respuestas como la fosforilación, que inhibe el factor de iniciación de la translación. ¿Sí? Ese proceso es importante porque me va a bloquear la traducción de proteínas virales o la síntesis de proteínas virales. Me activa la formación de ARNasas para degradar el ARN viral, entonces me promueve que si en el citoplasma hay ARN, se degrade el ARN, eso lo hacen los interferones, ¿sí? E inhiben la expresión de proteínas virales que son importantes para ensamblar viriones. Entonces los interferones fueron la forma en la que nosotros descubrimos que podíamos estimular estas respuestas antivirales estereotipadas en las células que bloquean la replicación del virus y la síntesis de proteínas. Si yo le quito el material genético y las proteínas al virus, pues paila, no lo dejo replicar. Entonces, bloqueo la replicación viral con algo que se llama el estado antiviral de la célula y que es estimulado por los interferones de tipo 1. Muy bien. Entonces, esta es la acción de los interferones. Se bloquea la síntesis de proteínas virales, se sintetizan proteínas antivirales que degradan el ARN de los virus para evitar su síntesis de proteínas. Muy bien. La ribavirina es un análogo sintético de la guanosina que es efectivo contra un amplio tipo de virus, contra muchos tipos de virus, ARN y ADN, previene el recubrimiento del ARN mensajero viral. Esta es la parte más bonita. No sé si se acuerdan que los ARN mensajeros tienen un cubrimiento o una protección que se hace con guanosina. En los eucariotas se hace con un capuchón de 7-metilguanosina. Eso es biología de primero, biología molecular. Pero cuando yo bloqueo esta formación, este recubrimiento del ARN mensajero, también estoy interfiriendo o le estoy disminuyendo la vía media del ARN mensajero viral, y eso hace que el virus no alcance a sintetizar sus proteínas de manera eficiente, y pues también bloquea la ARN polimerasa dependiente de ARN. Entonces bloquea la replicación de los virus ARN también por esa vía. Muy bien. Esto le confiere un efecto pues variable que se ha utilizado contra la hepatitis C y contra virus sincitial respiratorio. Estos son pues dos virus que de manera importante se tratan con ribavirina. ¿Cuál de estos dos es virus ADN? ¿Quién me dice? ¿Cuál de estos dos es virus ADN? Sincitial. 。 Sincitial. 。 . 。 . 。 . . 。 . . 。 . . . . 。 . . . . 。 . 。 . . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
¿Dijeron algo? No escuchen, ¿qué? ¿Cuál de los dos es virus ADN? Es que no escucho. No respondo. El sincitial. ¿Cuál tiene ADN en su estructura? ¿El hepatitis C o el sincitial? Ninguno. ¿Quién fue el valiente? Eso. Ninguno de los dos los dos son ARN, Juli, no. Eso, muy bien, nada, era para meterle emoción al momento. Entonces, la hepatitis C es un flavivirus, es primito por allá del dengue, de la fiebre amarilla, y el virus sincitial respiratorio es uno de esos virus ARN de sentido negativo que forman sincitius, ¿sí? Pero es primito del paramyxovirus, por ejemplo, es un paramyxovirus, y es primito del virus de la parotiditis, del virus del sarampión, que son todos ARN virus. Entonces, la ribavirina la vemos con frecuencia utilizada con virus ARN, como el virus sincitial respiratorio, como les decía, se utiliza para tratar infecciones también del virus sincitial respiratorio. Bueno, nuevamente, me estoy metiendo con ADN, estoy bloqueando la formación de células sobre todos los sistemas hematológicos, de los efectos adversos, e incluyen, por ejemplo, la anemia transitoria, porque estoy de alguna manera interfiriendo en menor medida con las células o la producción de material genético del hospedador. Muy bien, estos son los nuevos tratamientos. Mire, para hablarles aquí en la historia que ya les mostré, antivirales de acción directa contra el virus de la hepatitis C, tasas de cura de hasta el 95% cuando agarro al paciente en la fase aguda y lo trato a tiempo. Esto cambió la historia de la hepatitis C. Hay unos medicamentos que bloquean en diferentes puntos, entonces hay unos que inhiben la proteasa, que actúan por aquí, perdón, hay unos que inhiben la proteasa, como el cimeprevir, hay otros medicamentos que inhiben a nivel de la polimerasa, que es la que hace la replicación del virus de la hepatitis C, de los cuales el más conocido es tal vez el sofosbuvir, que es el que más se utiliza, ¿sí? Y hay otros que inhiben aquí algo de la morfogénesis, esto no se sabe muy bien cómo se da, pero que bloquea algo del ensamblamiento de los viriones o algo de la morfogénesis del virus, que es de la proteína no estructural 5A, y aquí es donde actúan otros medicamentos como el daclatasvir y el ledipasvir. Son bien bacanos para pronunciar, como para dar una conferencia entera sobre esto. Imagínense ese proceso tan bacano. Aquí están los diferentes medicamentos, ¿cierto? Entonces tenemos algunos que bloquean proteasa, que están aquí mencionados, algunos que bloquean algo en la síntesis de los virus, en el ensamblaje del virión, como los inhibidores de la proteína no estructural 5A, donde están estos dos, el daclatasvir y el ledipasvir, y hay otros que actúan a nivel de la proteína no estructural 5B, ¿sí? Como el sofosbuvir, que están bloqueando es la polimerasa de ARN dependiente de ARN. ¿Qué hace? Replicar el material genético del virus, que es un virus ARN, un flavivirus. Muy bien, aquí están todos los medicamentos agrupados, que son los que les acabo de mencionar. Para yo iniciarle uno de estos tratamientos a un paciente con virus de la hepatitis C, tengo que genotipificar el virus. El virus muta mucho, es altamente variable en el tipo de genes que expresa, entonces para poder determinar un tratamiento, incluso en las guías colombianas, es importante tener el genotipo del virus para saber qué combinación de estos antivirales, que son nuevos, que son del 2011 para acá, que cambiaron la historia del tratamiento de esta enfermedad, puedo utilizar para un paciente. Limitaciones para el manejo, muchas, que algunos de los tratamientos pueden generar mayor riesgo de la neoplasia hematológica, las tasas de respuesta a tratamiento son bajas, son menores a veces que para otras infecciones virales, hay muchas interacciones medicamentosas, esto sobre todo para pacientes que también tienen VIH, ¿sí? Muchos pacientes que también tienen VIH son pacientes que pues tienen numerosas interacciones medicamentosas, entonces al infectólogo le toca mirar cómo es la combinación correcta de medicamentos que me permitan tratar a la vez el VIH y la hepatitis C sin someter al paciente a altos riesgos. Hay alto riesgo de eventos adversos, incluidas citopenias, todo lo que me joda con ADN o con replicación de material genético me va a causar citopenias, por eso a lo largo de la charla vimos dos constantes, que eran lesiones renales y citopenias, ¿sí? Y que muchos pacientes con hepatitis C, como los que yo tuve la oportunidad de ver,
pobre acceso a servicios de salud, EPS malísimas que no les entregan estos medicamentos que son de última generación, tanto que hasta son duros de pronunciar. Entre más duro de pronunciar el medicamento es más calidoso, más nuevo, más caro. Ustedes ya saben eso muy bien. Bueno, entonces la gran limitación con el tratamiento de la hepatitis B es que el tratamiento no ha sido asombrosamente efectivo, y número 2, es altamente tóxico, altas toxicidades hematológicas, neoplasias hematológicas, X o Y cosas, ¿sí? Muchas veces ya al final el paciente no tiene esta capacidad de regeneración hepática que está representada en este cuento de que nos va a recordar siempre como la hiperplasia del hígado permite la regeneración de este, y que obviamente esto está bloqueado pues en estos pacientes por numerosos mecanismos moleculares y los lleva a casos como este caso no es para pensar en tratamiento, sino para ilustrarles caso de la vida real, porque me tocó el casito, siempre una charla tiene que tener un buen casito, ¿cierto? Entonces, paciente de 72 años con antecedente de VIH, hipertensión arterial, síndrome de falla cardíaca crónica, con descompensación Stevenson B reciente. Imagínense la complejidad hemodinámica de un paciente que además tiene hepatitis C y tiene una infección por el virus de la hepatitis C con hepatitis y encefalopatía hepática que fue tratada hace un mes. Paciente que también tiene una cardiomiopatía isquémica como causa de su síndrome de insuficiencia cardíaca. Obviamente la complejidad hemodinámica era que la paciente ya estaba además en una cirrosis, entonces tenía también mecanismos hepatocardíacos que estaban bloqueando el flujo adecuado de la sangre, un caput de medusa en el abdomen, bueno, mil cosas. Y consultó por un cuadro clínico de 2 días de evolución consistente en malestar general, anemia, náuseas, mareo y emesis, y la paciente, según la acompañante, estaba hablando más lento de lo habitual. De hecho, la paciente hablaba como con lag, pues hablaba despacio e impresionaba, confusa todo el tiempo. Entonces ya estaba probablemente con una encefalopatía. Era una paciente que tenía un VIH, una cirrosis por infección crónica debido al virus de la hepatitis C y unas complicaciones relacionadas que fueron las siguientes: trombosis portal, tenía episodios sintomáticos de encefalopatía hepática que habían sido previamente documentados, y consultó por esos síntomas inespecíficos de mareo, de confusión. Al ingreso la paciente estaba levemente confusa, el lenguaje evidenciaba bradilalia y obviamente tenía su bradipsiquia asociada, y pues lo que yo sospecho en ese momento, como médico rural, es, ay, madre, una encefalopatía hepática aguda fuerte, que era la que estaba cursando la paciente. En ese momento tenía como tratamiento ribavirina con sidobudina y tenía interferón alfa. Entonces, ¿ven ahí alguno de esos medicamentos nuevos que son inhibidores directos del virus de la hepatitis C? Nada, ¿sí o no? Interferón alfa, pegilado, sidobudina, ribavirina. Paciente que venía con ese tratamiento desde hace muchos años, tenía una hemoglobina de 5.6, plaquetas en 67.000, el INR en 2.3, paciente coagulopática por su insuficiencia hepática, porque el hígado sintetiza factores de la cascada de la coagulación, en fin, eso ya lo sabían. Lívidos reticulares y lívido racemosa, quién sabe qué componente también podía tener la paciente de una anemia inmunohemolítica, seguramente secundaria a su cuadro de hepatitis o infección por el virus de la hepatitis C, que recuerden que con frecuencia causa reacciones mediadas por anticuerpos también. Entonces, esos son los diagnósticos que se establecen en primer momento, diagnósticos. Encefalopatía hepática aguda, grado 1, por una clínica de confusión leve y bradilalia. Entonces hay unos grados de encefalopatía hepática. La paciente tenía una lesión renal aguda con un patrón renal. En ese momento tenía un buncreatinina, una proporción buncreatinina de 24, o sea que seguramente el riñón está hipoperfundido, una creatinina 2.8. Se sospecha en ese momento un síndrome hepatorrenal, probablemente con algún grado de síndrome cardiorrenal, porque la insuficiencia cardíaca también venía descompensada. Tenía una hiperbilirrubinemia total, mixta, perdón, la bilirrubina total estaba en 4.6, una insuficiencia hepática secundaria, hepatitis viral crónica, con una cirrosis de base, y pues esa infección secundaria al virus de la hepatitis C, que fue secundaria a una transfusión antes del año 93, o sea, 30 años antes la paciente, del año 97, perdón, 30 años antes la paciente adquirió la infección por una transfusión de sangre, por un trauma. El paciente se remite con diagnóstico de una encefalopatía hepática y fallece por una falla multiorgánica como 4 días luego del momento de la remisión, y fue el momento en el que
me dio por estudiar tratamiento nuevo contra la hepatitis C, porque este tratamiento que tenía, pues efectivamente nunca radicó ni controló la infección, al punto que terminó con una cirrosis, con un poco de complicaciones hemodinámicas, y la paciente que tuve la oportunidad de ver en ese momento falleció por virus de la hepatitis C y por todas sus complicaciones relacionadas. La historia cambió, como les conté, esos nuevos antivirales directos curan a más del 90% de las personas que se detectan en infección aguda, por eso tienen los nombres muy hartos, pero hay que conocerlos en algún punto, y seguramente porque el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno nos permitirán intervenir casos como este, en el que los pacientes requieren un tratamiento rápido, sobre todo usuarios de drogas endovenosas y algunos de ellos que vamos a dar coinfectados con el virus del VIH. Muy bien, entonces, todo esto para hablar de que tenemos muchos casos de pacientes y mucha de nuestra medicina se trata simplemente de reconocer y tratar la competencia que hay entre los replicadores, entre los genes, esa enorme competencia que hay en todo el planeta por transmitir el gen egoísta y por sobrevivir en esa lucha evolutiva que nos encontramos todos. Les recomiendo este libro para que estudien algo de esa competencia genética tan enorme que hay por los replicadores que sean más triunfales, si los virus o los humanos o las bacterias, porque de eso básicamente se trata la evolución y se trata todo lo que estamos hablando aquí. La medicina es una carrera que se entiende en el contexto de la evolución o no se entiende. Así de sencillo es el resumen, ¿cierto? Listo, esa es la charla. Gracias totales y espero que no tengan preguntas porque ya son las 8:30. Y espero que les haya gustado. ¿Listo? ¿Tiene preguntas? ¿No? Listo, bueno, nada. Juli, no, muchas gracias por la revisión, estuvo muy chévere. Una gran despedida de la parte académica, muchas gracias.